Que los bendiga, hermanos. Ya mi papá me quitó la introducción, así que voy a tener que cambiar la introducción. Ya me introdujo mi papi, soy el hijo menor de mi papi. Y yo decía, ¿por qué me invitó a predicar el día de hoy? Y ahora entiendes porque era un servicio de jóvenes. Amén. Todos los jóvenes que estaban allá arriba, el joven que está aquí predicando. Amén. Hermanos, es para mí un privilegio estar acá con ustedes esta tarde. Y cuando mi papá me llamó hace 2 semanas, mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Verdad? Él no me llama, rara vez me llama a la casa, mucho menos me invita para predicar. Y dije, ¿para qué? Pero como él lo dijo, hace ya varios años estaba viendo fotos, por ahí traigo unas fotos de la transición, del proceso que hicimos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo en Nehemías, el capítulo número 1. Y entre medio de la predicación voy a contar la historia que mi papá ya la hizo, cómo llegamos a este lugar, cómo Dios intervino, cómo Dios abrió puertas donde no habían puertas, cómo Dios pudo abrir esas puertas. Y lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a ir leyendo unos versículos. Yo tengo totalmente una diferente estilo de predicación que mi papá, así que vamos a leer unos versículos y lo que quiero que pensemos el día de hoy es ¿qué sucede o qué lecciones podemos tener con días ordinarios? ¿Qué lecciones podemos aprender de días ordinarios? Puede ser que para usted este es un día ordinario, común, como cualquier otro día. Creo que nuestras vidas están llenas de días ordinarios, días que quizás no le hayamos mucho parecer, no le hayamos nada especial, nada extraordinario pasó ese día. Pero lo que quiero que pensemos en este día es cómo Dios usa días ordinarios para crear días extraordinarios. Y cuando vemos Nehemías, hay muchas lecciones. Nehemías es un libro que lo predicamos en la iglesia muchos años atrás, después de COVID. Creamos toda una serie de predicaciones durante todo un año. Y la idea es reedificar el templo de Dios, volver a reconstruir lo que se había desconstruido. Así que voy a leer unos versículos, hermanos. Dice el versículo número 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Día ordinario, día ordinario. Como cualquier otro día, el día de Nehemías comenzó. De la hora, de la fecha, del lugar, de la ciudad, pero no habla sobre nada espectacular. Un día ordinario. El versículo 2 dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. En otras palabras, hermanos, Nehemías estaba trabajando. De repente escucha que sus hermanos habían ido a Jerusalén y habían regresado y habían traído ciertas noticias. El segundo punto, hermanos, es que en días ordinarios deberíamos de aprender a observar y escuchar. Él vio que sus hermanos habían regresado. Por lo tanto, su interés y el amor que él tenía por Jerusalén abrió y comenzó a hacer ciertas preguntas, que lo vamos a ver en el versículo número 3. Y dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están un gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 3 es, él escucha a la situación que está ocurriendo en Jerusalén. Creo que muchos de nosotros tenemos estas relaciones o estas conversaciones o nos encontramos a personas en el camino del día, ya sea trabajando o yendo de compras o yendo a los niños, llevando a los niños a la escuela, y muchas veces no observamos lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Por el afán del día, por el estrés del día, por andar corriendo. Ustedes saben que para los que manejan a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Levanten la mano quienes llevan a sus hijos a la escuela. Amén, ahí están. De este lado voy a predicar, ¿verdad? De este lado solo hay 2 hermanitas.
Para aquellos que manejamos y tenemos que salir corriendo a dejar a nuestros niños a la escuela, hay un gran estrés. Desde la mañana comenzamos, bueno, en mi caso comienzo desde el día anterior. Sara, Josué ya listaron su ropa. Sara, Josué ya prepararon su uniforme. Sara y Josué ya pusieron su lonchera. Sara y Josué ya pusieron sus alarmas. Eso es el día anterior. Y obviamente a las 6:30 de la mañana, cuando la alarma suena, ¿creen que han hecho lo que les dije el día anterior? No. Por lo tanto, eso crea que un gran estrés. Hay que salir a las 7:10 porque cada minuto cuenta para llevarlos a la escuela y luego salir corriendo de Gaithersburg para llevarlos para ir a trabajar hasta Silver Spring. Y muchas veces hay interacciones que ocurren de día a día y no escuchamos y no observamos lo que está alrededor de nosotros. Y es como diría en inglés, it's okay. A veces no cada interacción vamos a poder ver o escuchar o poner detalles. Pero van a haber ocasiones que sí tenemos que detenernos, vamos a tener que hablar con alguien y observar. Versículo número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aquí, hermanos, comienza a ver el corazón de Nehemías cuando hay días ordinarios. El punto número 4 es que él no reaccionó humanamente a la situación de Jerusalén. Él no dijo, voy a ir y hacer. Él no dijo, voy a buscar gente que piense como yo y voy a levantar un ejército y vamos a levantar un muro, vamos a hacer un fundraising, vamos a levantar dinero y vamos a resolver la situación en Jerusalén. Humanamente, muchos de nosotros reaccionamos con nuestro pensamiento, con nuestras habilidades. Y en el caso de Nehemías, hermanos, vemos acá varias cosas que hizo. Él escuchó a la necesidad del pueblo de Jerusalén. Él se sentó y lloró. Le dio mucho duelo y por varios días ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Yo no sé cómo usted reacciona a problemas. Una de las cosas que aprendí como pastor cuando estuve aquí pastorando es que humanamente yo no puedo reaccionar. O sea, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero el yo no puede reaccionar. Y muchas veces mi esposa me decía, di. Yo decía, no es el tiempo, tengo que esperar a la voluntad de Dios. Y Nehemías, hermanos, no solamente escucha, no solamente ve, pero en vez de reaccionar humanamente, él trajo sus problemas de ese día que no comenzó como un día ordinario y se convirtió en un día problemático con muchos dolores y muchos sentimientos y lo trajo adelante de Dios. ¿Cómo reacciona usted a situaciones? ¿Cómo reacciona usted a problemas? ¿Cómo reacciona a situaciones difíciles? Deberíamos de orar, deberíamos de callar, deberíamos de escuchar y deberíamos de buscar la presencia de Dios. Versículo 5. Del versículo 5 al 9 no lo vamos a leer todo, pero Nehemías comienza a tener un diálogo personal íntimo con Dios y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, que eres fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Cuánto de nosotros hablamos con Dios honestamente? Hemos aprendido en muchas iglesias que no deberíamos de cuestionar a Dios, que no deberíamos de llevarle la contraria a Dios. Pero en la Biblia nos habla que David hablaba honestamente con Dios. Job cuestiona a Dios y obviamente Dios le responde de alguna manera bien fuerte también. Pero hermanos, el hablar con Dios es de hablar de hijo a padre. Tenemos una relación honesta, sincera
y transparente. Un día ordinario. Nehemías estaba haciendo su trabajo, sus hermanos llegaron y de repente viene esta carga, este peso delante de él. Y aquí, hermanos, voy a entrar un poquito lo que mi papá ya habló sobre la historia, cómo llegamos acá. Para aquellos que se recuerdan, estamos en Riverdale, estamos en la 210 y la Kenilworth, donde ahora, en este momento, está pasando el tren. Se imagina estar en esa intersección todos los domingos con ese tráfico. Para los que hemos pasado ahí, los que manejamos ahí, para los que vamos a comer ahí a la placita, o los Tres Reyes, es un dolor de cabeza esa intersección. Ahí estábamos. Y una de las cosas que hicimos cuando comenzamos el pastorado fue comenzar a salir a evangelizar. Salíamos todos los domingos a evangelizar, tronara, lloviera, estuviera haciendo calor, estuviera haciendo frío. No sé si recuerdan, hasta llevábamos comida, llevábamos ropa. Hermanos, evangelizábamos todos los domingos. Por más de 1 año y medio salimos a las calles, compartíamos el evangelio, le hacíamos las 3 preguntas: si el día de hoy te murieras, ¿para dónde fueras al cielo? ¿Crees en Dios? Y la gente nos hablaba, conversábamos con ellos y nos decían: ¿a dónde se reúnen? Y le decíamos: ahí, cruza la calle. Decían las 3 cruces, le decían. ¿Sabe cuánta gente llegó de todos los acercamientos que hicimos por más de 1 año y medio? ¿Sabe cuánta gente llegó? 2 personas. 2 personas llegaron. Y trabajábamos y estábamos ahí. Y yo decía: Señor, hay algo acá. Hay algo acá. Este sentir de que había algo ahí, no importaba lo que hiciéramos, no íbamos a prosperar, no íbamos a crecer, no íbamos a avanzar. Entonces comenzó en mí el deseo de que deberíamos de buscar un nuevo lugar. Y la iglesia se ha movido muchas veces. Hemos andado por la Pioneer Branch, hemos andado por Broad Acres, hemos andado por ahí por el cementerio, hemos andado allá por el estadio del FedEx. Hemos andado errantes por mucho tiempo. Pero Dios nos dio ese lugar en Riverdale y era más o menos. Hermanos, y comienzo: Señor, abre puertas, abre puertas. Comenzamos la discusión con los ancianos, a pedir la dirección de Dios. La iglesia no quería moverse. Toda la iglesia estaba de aquel lado, o sea, de ese lado estaban ahí. Y comenzamos: tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que buscar lugares. Hermanos, fuimos a Clinton, Maryland, por Bowie, a ver si comprábamos un lugar. Fuimos a Wheaton, ahí por el CVS, enfrente de la iglesia Canaán. Si nos rentaban y compramos un lugar, comenzamos a hacer movimientos para ver si podíamos tener un préstamo del banco. Nos dijeron rotundamente que la iglesia era muy pequeña y que no podíamos adquirir nada. Tenemos que tener 100 miembros que diezmaran regularmente para que nos dieran un préstamo. Comenzamos, hermanos, tratamos y nada, todas las puertas se cerraban. Le decía a los hermanos, si usted ve un número o si ve una iglesia que está rentando, anótelo. Nosotros llamamos y nadie nos contestaba. Ni para decirnos que no se podía, que no había espacio, nadie nos contestaba. Me recuerdo que iba los lunes, los martes, tocaba en las puertas, veía si había un pastor adentro, llamaba, ninguna llamada. Y yo vivo detrás de una iglesia. Y yo decía: aquí hay una iglesia detrás de mí. Pero ¿qué van a decir los hermanitos? Van a decir que nos mudamos a esta iglesia porque el pastor vive ahí y no quiere manejar. Pasamos 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio. Todas las puertas se cerraban. Al fin dije: voy a ir a tocar a la puerta de esta iglesia que está ahí por la casa. Y creo que entré, la señora estaba ahí, hablé con ella, tuvimos una buena conversación. Me dice: si hubiera venido 1 mes antes, te hubiéramos rentado el espacio. Le acabamos de rentar a una iglesia brasileña. Y yo: pero no hay más espacio. Me dice: no hay más espacio. Me dice: dame tu número
y si algo llega a abrirse, yo te llamo. Y yo dije, no me va a llamar, no me va a llamar. 3 meses después, hermanos, esta señora me deja un mensaje y me dice, somos de la iglesia de Alliance Church, llámame porque hay un espacio para ti. Y yo llamé rapiditamente, me contestó y me dice, hay una iglesia aquí en Spencerville que se le acaba de ir los inquilinos y andan buscando a alguien que los reemplace. Ni sabía que esta iglesia existía, hermanos. No sabía a dónde estaba, ni qué era, ni qué tan grande la propiedad es. Vine, comencé a hacer las negociaciones, hablamos, y el primer instante fue ver este salón que caben 700 personas y dije, no, o sea, es muchas personas, es muy caro para la iglesia y no queremos gastar ese dinero. Entonces nos llevan al barn. Pero mi sueño, hermano, era tener servicio en el segundo piso. Con ese, ¿cómo se llama? Piso de 35 pies de altura. Yo soñaba con ese espacio. Pero teníamos una iglesia de gente mayores. ¿Cómo van a subir? No habían mesas, no habían sillas, no había sistema de sonido. Entonces yo dije, no, es imposible que hagamos eso allá arriba. Lo vamos a hacer abajo. Y así comenzamos, hermanos. Fue Dios creando esos momentos ordinarios. En esa búsqueda de andar en A, en B, en C, en D, en F, todo el alfabeto, todo el número. Y Dios en su gracia y en su voluntad decidió que esta persona me llamara 3 meses después para ofrecernos este lugar. Y todavía me recuerdo que fui y le di un regalito. Le digo, tú fuiste la persona que nos abrió la oportunidad de estar acá. Días ordinarios. Del 5 al 9 vemos el corazón de Nehemías hablando con Dios. El versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que nos desean reverencia a tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. No sé, hermanos, como, y ahí está dividida esa oración de la siguiente, y es como que un afterthought en inglés, es como que algo insignificante. Pero hermanos, para mí esa es la clave. Dios, no sé en qué año, no sé en qué temporada, no sé cuándo Dios puso a Nehemías como copero del rey. Eso no ocurrió ese día, eso había ocurrido años atrás, meses atrás. Pero se imagina que para qué y por qué. Porque Dios ya tenía un plan. Ese es nuestro Dios, hermanos. Usted muchas veces puede decir, no, yo solo estoy haciendo las cosas rutinarias, no hay nada importante en mi vida, no hay ningún plan majestuoso. Y puede ser que sea cierto, pero Nehemías oraba delante de Dios día y noche. Él tenía una conversación íntima con su padre. Y su padre sabía que en un momento específico el ser copero del rey le iba a servir para la voluntad del ministerio de Dios. Si tiene su Biblia, yo siempre digo, subrayelo. Eso es importante, hermanos. El hecho que él era copero del rey era una respuesta a Dios de la pregunta y la respuesta que Nehemías iba a hacer más adelante. Entremos al capítulo número 2. Y dice, sucedió en el mes de Nirsa, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo número 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. Como no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí, hermanos, es para nosotros también el testimonio que tenemos delante de nuestras
jefes, de las personas con que trabajamos, de las personas con que administramos. El testimonio de Nehemías era que él estaba siempre contento, de buen ánimo, de buen rostro delante del rey. Pero la situación era tan pesada, lo que tenía en su corazón, tanto duelo tenía por la situación en Jerusalén, que su semblante cambió y el rey observó que no era Nehemías el ordinario, el happy, el contento, sino que había algo que le estaba quebrantando el corazón. ¿Cuál es nuestro testimonio, hermanos? En el trabajo, en la escuela, en los lugares donde nos movemos. Y aquí es importante saber que la manera que nos comportamos, la manera que interactuamos con otros, puede abrir o cerrar puertas. Nehemías tenía un gran testimonio delante del rey. Un día su semblante no era el mismo. Y el rey inmediatamente supo que algo estaba mal con él. Versículo 4 al 8, no lo voy a leer todo, pero dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y a tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué haría, hermanos, cuando el rey le pregunta, ¿qué necesitas? Imagínense que usted tiene una relación tan íntima con el presidente de los Estados Unidos que le dice, what do you need? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te necesita para que seas contento? ¿O qué necesitas para hacer tu ministerio? ¿Qué necesitas para cumplir la tarea? Una de las cosas, hermanos, que he visto cuando nosotros tenemos nuestros ojos abiertos y observamos y estamos pendientes de lo que está alrededor de nosotros, Dios nos crea esas oportunidades. Dios abre esas oportunidades. El problema es que nosotros no las vemos. Mi papi dijo que estoy pastoreando o estoy de pastor de misiones en una iglesia americana. Hermanos, toda mi vida, por la gracia de Dios, no he buscado por mi propia voluntad. Dios ha abierto puertas. Un A, un B, un C. Dios ha cerrado y ha abierto puertas. ¿Cómo llegué ahí? La voluntad de Dios. Yo salí de Ebenezer con ¿cómo se llama? El ok de los ancianos. Íbamos a plantar una iglesia para la segunda generación hispana. Dimos un plazo de 1 año que íbamos a salir. El deseo de nosotros era plantar una iglesia para la segunda generación, para aquellos que están en la universidad, aquellos que no encajan en un ambiente hispano, pero son educados, pero tampoco encajan en una iglesia americana. Y ese era nuestro deseo. Ese era el deseo de mi corazón. Y salimos, ya estábamos listos. Y no sé si recuerdan el pastor José Hernández. El pastor José Hernández me llama y me dice, quiero que te reúnas con alguien en Tyson's Corner. Y yo le digo, está bien, me voy y me reúno. En esa reunión, este hermano andaba buscando plantadores de iglesias para hispanos. Pero yo no quería plantar iglesias con hispanos, yo quería plantar en iglesias americanas. Pero como mi trasfondo era hispano, me reclutaron para plantar iglesias en el ministerio hispano de los bautistas. Entonces le digo, yo no sé qué significa ser bautista, yo no sé qué significa ser plantador de iglesias, yo no sé el proceso. Hermanos, y comenzamos un proceso de más de 1 año con ellos, en el cual nos hicieron background checks, nos hicieron financial reports checks, nos mandaron a que pusiéramos 6 personas de contactos, nos hicieron lo que ellos llaman 180 degree de investigación, nuestro carácter, quiénes éramos, investigaron a mi esposa, nos investigaron a nosotros, nos entrevistaron y pasamos con luz verde para plantar una iglesia con hispanos o de segunda generación. Nos dieron dinero también. Entonces, de esas cosas que solo Dios hace, ellos están dando una clase para plantadores de iglesias en inglés. Tomé el curso y al final de ese curso, el que estaba dando la clase me hace la pregunta, ¿en qué manera te podemos ayudar? Y yo le dije, bueno,
quiero plantar una iglesia de una generación en el área de Silver Spring, bla, bla, bla. Y me dice, ok, pero ¿cuál es tu trasfondo? Le dije, bueno, fui pastor por 7 años en la iglesia hispana, quiero hacer esto. Y él literalmente me dijo, te va a ir súper mal. Vas a ser un fracaso y tu familia te va a odiar. Esa fue opción A. Entonces le digo yo, ¿cuál es opción B? Me dice, vete a una iglesia americana y aprende a plantar iglesias con los americanos, porque es la cultura en la cual te vas a estar moviendo. Y él me dio 3 opciones, me dio Baltimore, D.C. y Silver Spring. Hermanos, me dice, olvídalo, contacta a este pastor, voy a mandarle yo un correo introduciéndolo a los dos, porque él me conoce a mí. Escribe un miércoles el mensaje esta persona. El mismo día el pastor responde literalmente con un email, hermanos, que era un contrato, y me dice, si tú estás de acuerdo con todos esos puntos, podemos tener una conversación. Eso fue un miércoles. El viernes me estaba reuniendo con él. 2 semanas después estaba predicando en la iglesia de ellos y comenzamos a negociar qué significaba venirme con ellos. Para hacer la historia más corta, eso fue en abril. En agosto ya tenía el contrato. Comencé con ellos con la idea de plantar una iglesia. En diciembre de ese año terminaba de Ebenecer, comenzaba ya a tiempo completo con la iglesia americana, y una de las cosas que iba a hacer para ella era movilizar a la iglesia a misiones. Llevamos un equipo a Kenia, regreso de Kenia en marzo, a principios de abril, y ahí se predica 2 veces porque son 2 servicios. Predico, hermanos, y en ese momento que hay un desgaste físico, espiritual cuando uno predica, especialmente una vez, ya no se diga 2 veces, voy al parking lot y estoy ahí tratando de respirar, tratar de no hablar con nadie, tener mi espacio para en 1 hora después volver a comenzar. Y se asoma un señor y me comienza a hacer un montón de preguntas. Y le digo yo, what is this? O sea, el tipo de preguntas eran muy personales y bien directas. Y le digo, ¿me estás entrevistando? Y me dice, ¿quieres un trabajo? Y yo le digo, bueno, no tengo uno. Mándame un CV y contacta con mi asistente. Contacto con el asistente, me ofrecen un trabajo para ser director de misiones en el Medio Oriente y él me dice, yo estoy a punto de retirarme y quiero que seas presidente de esta organización. Y yo, rapidito, me reúno con el pastor en una reunión que tenemos mensualmente y él me dice, me di cuenta que estuviste entrevistando detrás de mis espaldas con otra persona. Yo le digo, yo no entrevisté detrás de tus espaldas. Alguien me preguntó que si quería entrevistar. Yo le dije que sí. No tengo un trabajo completo. Ando buscando un trabajo full time. Bueno, se enojó, se molestó y me dice, ¿qué quieres para quedarte en la iglesia? Entonces le digo, tengo que pensar, tengo que hablar con mi esposa. Dame tiempo. Pero son esos momentos, hermano, en la vida que uno dice, ¿cómo es que Dios abrió tantos días, puso tantos días ordinarios? Una acumulación de días, hermanos, para llegar a un momento específico. Y ustedes como iglesia han llegado a este momento. Han llegado a este momento que no fue el día de hoy, sino que fueron muchos años atrás. Muchas conversaciones, muchas oraciones, mucho dolor, muchos problemas, muchas bendiciones. Y en este momento Dios le ha abierto este santuario. Y si pueden poner ahí las fotos para que vean dónde estábamos antes. Y se me olvidó decirle que donde estábamos antes, el pastor era una pastora, ¿verdad? Otro problema, pero para otro día. Ahí estábamos, mire qué joven estaba Joana. No tenía hijos, ¿verdad? No creo que ni en ese momento estaban comenzando a salir con Patrick. Ahí está la hermana Maritza. Ahí estábamos, hermanos, en este lugar en Riverdale. No era feo, pero tampoco era el lugar que Dios nos quería. Y eso fue en septiembre del 2007, tuvimos el último servicio. Y en agosto del 2017, las otras fotos, es cuando venimos ahí abajito. Y mi papá decía, no me gusta este lugar, no me gusta. Eso cambió hace 2 años atrás, por cierto. Ahora sí, dice, ahora sí me gusta.
Pero hermanos, las conversaciones, las oraciones, las caminatas de oración que hicimos después de COVID, que para mí fueron el momento espectacular, como Dios trajo a la iglesia y la volvió a unir y hacíamos esa. ¿Se acuerda, hermana Natalia, que por familias mandábamos los grupos, verdad? Los niños en 15 minutos le daban la vuelta a la milla y media y aquellos mayores de edad nos quedamos atrás, ¿verdad? Después compartíamos algo de comida, pero no, era el único momento que teníamos para vernos como iglesia. Y ahora, hermanos, en julio del 2026, el 6 de julio, ¿verdad? Dios le ha traído a este momento. Una serie de días ordinarios, una acumulación de días ordinarios, se acumulan para crear un día extraordinario. Y Jesús hizo eso en su vida. Imagínense cuántas personas, cuántas circunstancias Él puso para que usted a fin aceptara a Jesús en su vida. Cuántas conversaciones, cuántas oraciones, cuántas lágrimas, cuántas oración de rodillas para que usted aceptara al fin que Jesús es el Señor de su vida. Hermanos, este es un día extraordinario con acumulación de días ordinarios. Aprende, hermanos, a apreciar esos días ordinarios. Aprenda a agradecer a Dios por esos días ordinarios. Aprenda a observar a su alrededor y a escuchar, a hacer preguntas, no reaccionar humanamente. Callar, escuchar, orar, buscar la dirección del Señor. Aprenda a tener una conversación honesta con su Padre. Las frustraciones, los dolores, las lágrimas, las alegrías, las dudas, los fracasos. Y recuérdese que Dios lo ha puesto en un lugar específico porque va a llegar el momento en el cual Dios va a usar su habilidad, su posición para hacer algo extraordinario en la vida de alguien más. Hermanos, invito a la iglesia a que no solamente piensen en las sillas que están vacías. Piense en las almas que están alrededor del mundo. Piensen en esos lugares donde el evangelio no puede llegar fácilmente. Mire qué dicha, tantos jóvenes que tienen, pero están invirtiendo en ellos para que piensen en los lugares lejanos, ¿no? En aquellos lugares donde el evangelio no puede llegar. En estos días estoy teniendo conversaciones. ¿Qué significaría para la iglesia donde yo estoy y yo como director de misiones ir a Venezuela? Imagínense, ir a Venezuela es una idea loca. Es un lugar en el cual en este momento es un lugar muy difícil. Pero esos son los lugares que Dios está llamando para que su pueblo vaya. Hay oportunidad de predicar el evangelio. La gente tiene sed y hambre de escuchar de un Salvador. Alguien que los ama. Alguien que los ve. Y le digo a mi esposa, babe, tengo una ventana bien pequeña para ir a Venezuela. Iba a salir mañana en la mañana y regresar el 11, antes que saliéramos de viaje. Y me dice, vete, siempre y cuando recuerda que tienes que regresar para el viaje que tenemos que irnos. Y yo le digo, bueno, no tengo garantías que voy a regresar, pero voy a tratar. Hay otra oportunidad en agosto 10 de ir, o agosto 11, por Colombia, entrar ilegalmente hacia Venezuela y ir a ayudar y hacer las cosas que tenemos que hacer ahí. Pero Dios abre puertas, hermanos. Es de aprender de escuchar. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Agradézcale a Dios por esos días ordinarios en su vida, esos días que usted dice, Señor, yo no tengo días extraordinarios. Todos mis días son ordinarios. Lo que pasa es que no estamos viendo con los ojos de Dios. Que cada día ordinario Dios nos da una oportunidad de cambiar el rumbo de la vida de alguien. Con un saludo, una sonrisa, con decirle simplemente Dios te ama
o decirle, puedo orar por ti. Hay una necesidad que tú tienes en tu vida. Hay algo que te está incomodando. Como el rey hizo con Nehemías, notó el semblante de Nehemías, el copero feliz lo vio triste. Usted trabaja con personas, hermanos, que tienen problemas en sus trabajos. Usted sabe que llegan de mal temperamento, llegan con una cara no tan alegre. ¿Se ha puesto a pensar qué está ocurriendo en la vida de ellos? Ahí me puedo acercar, preguntarle a ellos en qué manera puedo orar por ti. Algo simple. Ni un ateo le va a negar la oportunidad de orar por él. Ni un musulmán, ni un budista, ni un hinduista le va a negar jamás la oportunidad de orar. Padre Celestial, venimos delante de ti con el corazón de acción de gracias. Venimos, Padre, sabiendo que tú eres el Dios que convierte días y momentos ordinarios en días extraordinarios. Lo has hecho con nosotros cuando recibimos a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, te pido por la iglesia de Benecer. Te pido, Padre, por el liderazgo. Te pido, Señor, por el pastor. Te pido, Señor, por los jóvenes, por los niños, Padre. Que vean, Señor, que tú estás obrando en días ordinarios. Pero tú también quieres que ellos vean, Señor, de qué manera pueden servir, pueden trabajar, pueden restaurar a Jerusalén. Hay vidas destruidas alrededor de nosotros, Padre. Te pedimos que tengamos el corazón, que podamos hablar delante de ti honestamente, que podamos saber pedir como Nehemías hizo, Padre. Lo hizo con el poder tuyo, con la sabiduría tuya y con el favor tuyo. Gracias, Señor, por esta iglesia que abrió las puertas, que está permitiendo que se reúna la iglesia en este santuario. Te agradecemos, Señor, por este día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.